Y yo contesté, no soy de extrema izquierda, soy de extrema necesidad. Y en la extrema necesidad están todos los pueblos de la tierra. En la extrema necesidad están todos los hombres y mujeres que quieren reclamar su dignidad. En la extrema necesidad están todos los pueblos que no tienen Estado y lo reclaman, como en Chechenia, como en Libia, que ya no es Estado, como en Siria, que ya no es Estado, como en Irak, que ya no es Estado, como el pueblo palestino, y como el pueblo catalán, o como el pueblo andaluz, o como el pueblo vasco. Porque una nación no es una palabra, no es una legalidad. Una nación es el sentimiento de un pueblo. Y el sentimiento de un pueblo no puede haber leyes que lo paren. Porque si las leyes paran los sentimientos de los pueblos y de las personas, sencillamente esas leyes hay que abolirlas, hay que subvertirlas, hay que cambiarlas, hay que quitarlas de medio. Claro que tenemos que subvertir las leyes. Hoy, más que nunca, porque hay 1.100 millones de seres humanos que se mueren de hambre. 70.000 al día, que es como si se cayeran 23 torres gemelas cada día. Claro que hay que subvertir cuando nos gastamos 4 millones de dólares al minuto en armamento. Claro que hay que subvertir cuando hay en estos momentos en el Estado español el 0,03 de los ricos controlan el 66% de la riqueza. Claro que sí, que hay que subvertir las leyes. Pero yo creo que el problema que tenemos es que tenemos encima un sistema que parece que se nos olvida. En el 2017 el sistema que padecemos sigue siendo el viejo sistema capitalista de producción que se basa necesariamente en la desigualdad de las personas, las clases sociales y los territorios. Necesitan pobres y ricos, territorios enriquecidos y territorios empobrecidos. Necesitan la dominación, la plusvalía, el robo, el sacar riqueza que otros pueblos necesitan para vivir. Por tanto, el problema es el capitalismo. En este capitalismo, en este momento de crisis que llaman imperialismo, aunque modernamente se llama globalización, resulta que ante la crisis que han hecho, ¿qué es lo que han hecho? Dicen que para salir de la crisis hay que aumentar la desigualdad, como si fuera poca desigualdad la ya existente en este planeta, donde hay 300 millones de seres humanos que no tienen vivienda, donde hay 1.100 millones, casi 2.000 millones que tienen que vivir con €1 al día. Más desigualdad, dicen estos canallas, porque necesitan de la desigualdad para vivir, la desigualdad para especular. Cuando hablan de corrupción, yo digo, hay corruptos, claro que hay corruptos, pero el padre y la madre de todas las corrupciones tiene nombre: sistema capitalista de producción. Mientras que el capitalismo existe, existirá la corrupción porque es un sistema corrupto. Yo digo que el capitalismo es corrupto, ladrón, terrorista, asesino, depredador de la naturaleza. Y por supuesto el capitalismo es también algo que no debemos olvidar, destructor también de los derechos humanos, aunque hable de ello. Por tanto, aquí y ahora, cuando Cataluña reclama soberanía, yo creo que está reclamando la libertad para el pueblo catalán, pero la libertad de todos los pueblos del Estado español y del planeta. En esta crisis ya lo venían haciendo, pero se pone descaradamente de manifiesto que hay un trasvase de poder desde el Estado al mercado, desde las naciones y los pueblos, desde el poder político al poder económico. Por tanto, las democracias occidentales no son más que marionetas de la dictadura del mercado, de la dictadura de las multinacionales, de la dictadura del Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Y frente a esa dictadura,
La democracia, los gobiernos democráticos no son más que apéndices de esa dictadura. Y mientras no rompamos con el mercado, no vamos a acabar con la dictadura camuflada que se llama democracia burguesa. Yo creo aquí y ahora que no son conceptos contrarios nacionalismo e internacionalismo. Ellos nos acusan de que los nacionalistas somos provincianos cerrados y queremos poner fronteras. Todo lo contrario, la única forma de ser internacionalista es siendo nacionalista. En la medida que ustedes en Cataluña consigan libertad y consigan soberanía, estaremos consiguiendo también en Andalucía ser más soberanos, más libres y más capaces de construir su futuro. No hay libertad, no hay soberanía. El Estado español es el ariete que roba soberanía a Cataluña. El mismo ariete que roba soberanía a Andalucía. El mismo ariete que roba Andalucía en el País Vasco o en Galicia. Pero detrás de ese ariete hay otro que manda más, que roba más soberanía, que es el mayor ladrón de soberanía de la historia de la humanidad, que es el imperialismo económico. Por tanto, hay que decirle que no a la Constitución del 78, que no es nada más que una plasmación de los mandatos de esos grandes poderes. Para mí es un honor estar aquí, porque estamos en un momento histórico. Ustedes reclaman, y por eso este momento no solamente nacionalista e internacionalista, sino que también coincide entre el nacionalismo y la lucha de clase. La mejor forma de defender a la clase obrera es reclamar soberanía, capacidad de decidir, porque ya los trabajadores no tenemos instrumentos en absoluto para reclamar nuestros derechos soberanos. La lucha nacional y la lucha de clases son dos caras de una misma moneda. Que nadie nos confunda. Esa izquierda meliflua y conveniente que solo habla del discurso único no se entera, no se quiere enterar de la forma de subvertir aquí y ahora, desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista de la soberanía nacional. La única forma es reclamando poder para los pueblos, poder político, porque no tenemos poder económico. El día de la Diada yo tengo una bandera de Cataluña en el mástil del Ayuntamiento de Marinaleda. Vuestra libertad es mi libertad. La libertad vuestra es la libertad del pueblo andaluz. Pero en la medida que ustedes sigan avanzando, el camino hacia la utopía de una sociedad sin abuso, sin atropello y sin clases, también estaremos avanzando en la misma dirección. Ustedes están haciendo un camino inequívoco de libertad, no solamente en Cataluña, sino en el planeta. Ustedes son la historia en este momento. Y como son la historia, ustedes tienen que devolver una historia digna, digna de la clase obrera, digna del ser humano, digna de los derechos humanos, digna de la utopía, digna de la esperanza, digna de la libertad, digna de los pueblos. Dicen que la Guardia Civil anda por aquí. Nosotros la conocemos perfectamente. Yo la recuerdo ocupando una finca de un gran terrateniente y cómo la Guardia Civil con las culatas nos echaba monte abajo y cómo una mujer embarazada perdió su niño en aquella lucha. Yo recuerdo a los señores que andan disfrazados de demócratas acusándonos de cualquier cosa. Hemos practicado siempre la no violencia activa. Nos han acusado de terroristas, nos han acusado de cualquier cosa. Por tanto, por muchos guardias civiles que mandan
muchas leyes que quieran restringir, por mucho que persigan a los concejales o los alcaldes, no van a parar el derecho a decidir del pueblo catalán. Que no nos pare el miedo, el pesimismo es de derecha, el optimismo, la rebeldía, la utopía, la capacidad de decidir y la capacidad de subvertir es de izquierda. Por tanto, ustedes son la izquierda, ustedes son la utopía, ustedes son la soberanía. En vosotros está mirando muchos pueblos de todos los puntos del planeta. Miren, decía el señor Rajoy, yo creo que el franquismo lo están resucitando desde la Moncloa, y lo resucita un señor que se llama Rivera, que a mí me recuerda a otro Rivera, José Antonio Primo, solo que sin camisa azul y sonriente. Y aunque diga que es catalán, uno no es catalán porque nazca en Cataluña, ni uno es andaluz porque nazca en Andalucía. Uno es de lo que hace. Y ese señor está traicionando lo más noble, lo más puro, lo más esencial del pueblo catalán. Si los servicios secretos españoles hubieran pensado cuál era el mejor portavoz del españolismo, hubieran pensado en el señor Rivera. Porque hace daño en Cataluña, con el nombre de catalán, está fabricando el no entendimiento, incluso la confusión en el resto del Estado español. Y yo digo que hay que descubrir a los farsantes y hay que descubrir a los tibios. Yo no entiendo a la gente que se llama de izquierda, que se llama subvertidora, que se llama progresista, que se llama traidora de otro mundo posible, que cuando llega la hora de la verdad les tiemblan las piernas. Hay momentos que la neutralidad es complicidad. No caben términos medios. Cuando hay lucha de clase, cuando hay intereses económicos, políticos, serios de por medio, o uno está con la verdad, la justicia, la libertad, la utopía, o está con los que niegan todo eso. O se es de izquierda o se es de derecha, o ser libertador o ser opresor. No caben términos medios. Y eso que les tiemblan las manos o les tiemblan los pies, porque dicen que lo van a, no sé, multar, detener, inhabilitar, habría que decirle. Veo dudas en algunos ayuntamientos, incluso en el de Barcelona. Y yo digo que no valen temblique y que si por hacer lo que uno tiene que hacer, porque tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, eso es la ética en política, si por eso pierdes tu cargo o vas a la cárcel o te quita alguna prebenda, hay que ir a donde haga falta, porque eso es generar, ir hacia adelante, avanzar, crear, soñar. Ahí quiero leer, señores, no basta soñar, hay que soñar desde los hechos prácticos. Me han preguntado, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no permitimos el referéndum? Y yo digo que tenemos que seguir luchando. Que tenemos que seguir luchando desde la no violencia activa y hasta las últimas consecuencias. No se puede detener el agua porque pongan pantanos, porque al final el agua del río tiene que seguir caminando. No van a parar el viento por muchos barrotes o amenazas de barrotes o amenazas de represión que nos quieran traer. El Tribunal Constitucional es un tribunal
al servicio de una clase y al servicio de una visión absolutamente miserable de la realidad y de la historia. Ni las leyes son neutras, ni quienes aplican las leyes tampoco son neutros. Y hay que decir muy claro que hay que desobedecer las leyes, que hay que desobedecer al Tribunal Constitucional, que parece el Tribunal de Orden Público más que un Tribunal de Derechos de los Pueblos. Creo que podemos y debemos avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a ganar. Ya con lo que ustedes están haciendo, están ganando. Yo quiero una Andalucía soberana, porque aunque tengamos a alguien que se llama socialista allí, es una ladrona de soberanía. 30 años padeciendo al Partido Socialista Obrero Español, que ni es socialista ni es obrero, y yo dudo que sea incluso español. Queremos soberanía en Andalucía para poder hacer una reforma agraria y que la burguesía más inútil de toda Europa, 2% de los propietarios por ser 50% de la tierra cultivable, se vaya de una puñetera vez. Decía Blas Infante, que a los grandes terratenientes hay que expropiarle la tierra y sin indemnización, porque si alguien tiene que indemnizar son los terratenientes que a fuerza de sangre y muerte tienen una tierra que no es suya, porque la tierra no es de nadie, el agua no es de nadie, el aire no es de nadie, la vida no es de nadie. Claro que queremos soberanía, soberanía para que se nacionalice una empresa ladrona como Endesa, que espero que ustedes en el Parlamento catalán, cuando tengan poder, también la nacionalicen y opten por una energía pública y al servicio de la gente. Claro que queremos soberanía para que haya un banco público que invierta allí donde no invierten los bancos privados. Claro que queremos soberanía para salir de esa mierda, y perdónen la expresión, que es la política agraria comunitaria. Claro que queremos soberanía para que haya una ley que espero que en el Parlamento andaluz se consiguió, pero que se ponga también en el Parlamento catalán, y es para acabar con los desahucios muy fácil. Hagan vivienda pública. Más fácil todavía, hagan una ley que diga que a partir de mañana toda la tierra para poder construir, toda la tierra para primera vivienda, según los PGU de los ayuntamientos, sea pública e inespeculable. Abarataremos el coste de la vivienda más de un 60%. Hagan vivienda pública y no se lo den a las grandes inmobiliarias. Estaremos ahorrando un 30% del coste de una vivienda. La vivienda no puede ser teórica, no puede ser un derecho retórico y teórico, sino un hecho concreto. Porque un ser humano puede que no tenga trabajo, pero se encima que no tiene trabajo, no tiene donde siquiera llorar sus sentimientos, no tiene un hogar donde vivir, ese ser humano está más esclavo que nunca, porque al menos tengamos sitio donde refugiar nuestras penas, nuestra situación. La vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 y no se respeta, se pisotea, se abusa y se hace negocio. No es una mercancía, la vivienda es un derecho. Por tanto, claro que tiene sentido, claro que es libertad para el pueblo catalán el reclamar el derecho a autodeterminación. Diré, porque seguramente que ya me estoy pasando de tiempo, diré una sola cosa, o dos.
Dejemos de una vez a los españolistas, al centralismo de derecha, ellos son siempre así, lo serán siempre, y a los centralistas camuflados de izquierda. El derecho de autodeterminación, el señor Sánchez anda diciendo por ahí que reconoce que hay una nación de naciones, pero claro que el derecho a decidir lo tiene que decidir el pueblo español. Vamos a dejar claro el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación dice lo siguiente: es el derecho que tiene cada pueblo o nación a decidir la cantidad de soberanía que quiere mediante referéndum libre y democrático. Que tiene la libertad en cada momento, no una vez, sino cuantas veces el pueblo catalán, el pueblo andaluz o cualquier pueblo lo quiera, a decidir mediante referéndum la cantidad de soberanía, y eso significa si quiere federarse, confederarse, o si quiere la independencia y formar Estado propio. Por ese derecho de autodeterminación yo peleo, ustedes pelean, y os digo aquí y ahora en Tarrasa, donde está alguna que otra vez, quiero decir a la nación catalana que ahora aquí, tantos días que ustedes quieran, y desde luego después y en el mismo día del 1 de octubre, en ese mismo día, yo estaré con vosotros, estaré con alma y cuerpo. Y estará Andalucía. Ustedes tienen el honor ahora de subvertir la ley. Subvertir la ley es romper con lo establecido y caminar hacia la justicia. Si no fuéramos subvertidores de leyes, la historia estaría parada en la edad de piedra. La esclavitud era legal. La pena de muerte es legal en los Estados Unidos. El que la mujer no tuviera derecho a decidir, a votar, era legal. Legal son las guerras que aprueban la ONU de esa organización terrorista, la peor organización terrorista que ha parido en la historia de la humanidad, que se llama OTAN. Por tanto, rompan leyes, desobedezcan. Decía Gandhi que solo la desobediencia conduce a la libertad, y que la libertad es la libertad de la igualdad, porque la libertad es poder elegir entre varias opciones, y cuando un ser humano, un pueblo no puede elegir, es esclavo. Rompan las cadenas, que si las rompan en Cataluña, las romperán en Andalucía. Rompan cadenas, que estarán rompiendo cadenas a favor de la clase obrera, a favor de los sueños de los pueblos, a favor de la vida, por la vida. ¡Viva Andalucía libre y soberana! ¡Viva Cataluña libre y soberana! ¡Viva toda la lucha de los pueblos! Era como Marinaleda. Muchas gracias a Juan Manuel Sánchez Gordillo. Me preguntaron un día, tú eres de extrema izquierda. Y yo contesté, no soy de extrema izquierda, soy de extrema necesidad. Y en la extrema necesidad están todos los pueblos de la tierra. En la extrema necesidad están todos los hombres y mujeres que quieren reclamar su dignidad. En la extrema necesidad están todos los pueblos que no tienen Estado y lo reclaman, como en Chechenia, como en Libia, que ya no ha estado, como en Siria, que ya no ha estado, como en Irak, que ya no ha estado, como el pueblo palestino, y como el pueblo catalán, o como el pueblo andaluz, o como el pueblo vasco. Porque una nación no es una palabra, no es una legalidad.
Una nación es el sentimiento de un pueblo. Y el sentimiento de un pueblo no puede haber leyes que lo paren. Porque si las leyes paran los sentimientos de los pueblos y de las personas, sencillamente esas leyes hay que abolirlas, hay que subvertirlas, hay que cambiarlas, hay que quitarlas de medio. Claro que tenemos que subvertir las leyes. Hoy, más que nunca, porque hay 1.100 millones de seres humanos que se mueren de hambre. 70.000 al día, que es como si se cayeran 23 torres gemelas cada día. Claro que hay que subvertir cuando nos gastamos 4 millones de dólares al minuto en armamento. Claro que hay que subvertir cuando hay en estos momentos en el Estado español el 0,03 de los ricos controlan el 66% de la riqueza. Claro que sí, que hay que subvertir las leyes. Pero yo creo que el problema que tenemos es que tenemos encima un sistema que parece que se nos olvida. En el 2017 el sistema que padecemos sigue siendo el viejo sistema capitalista de producción que se basa necesariamente en la desigualdad de las personas, las clases sociales y los territorios. Necesitan pobres y ricos, territorios enriquecidos y territorios empobrecidos. Necesitan la dominación, la plusvalía, el robo, el sacar riqueza que otros pueblos necesitan para vivir. Por tanto, el problema es el capitalismo. En este capitalismo, en este momento de crisis que llaman imperialismo, aunque modernamente se llama globalización, resulta que ante la crisis que han hecho, ¿qué es lo que han hecho? Dicen que para salir de la crisis hay que aumentar la desigualdad, como si fuera poca desigualdad la ya existente en este planeta, donde hay 300 millones de seres humanos que no tienen vivienda, donde hay 1.100 millones, casi 2.000 millones que tienen que vivir con €1 al día. Más desigualdad, dicen estos canallas, porque necesitan de la desigualdad para vivir, la desigualdad para especular. Cuando hablan de corrupción, yo digo, hay corruptos, claro que hay corruptos, pero el padre y la madre de todas las corrupciones tiene nombre: sistema capitalista de producción. Mientras que el capitalismo existe, existirá la corrupción porque es un sistema corrupto. Yo digo que el capitalismo es corrupto, ladrón, terrorista,